el tema central es cómo liderar equipos de trabajo que no están en la misma ubicación, que están quizá en otra parte de la misma ciudad o que quizá están en otras ciudades o inclusive en otros países. Si tú estás en este momento conectado, sin lugar a dudas es porque algo te interesa del tema. Es posible que tú ya estés liderando equipos de trabajo que aún no están conectados de forma remota, pero lo estarán, o quizá ya lo has estado haciendo tiempo atrás y quieres nuevas herramientas, quieres nuevas estrategias o ideas que pudieran eventualmente convertirse en formas de hacerlo mejor. Y yo estoy seguro que vas a encontrar eso. ¿Cuál es el escenario en el que estamos? Vean esta imagen. Es la de un hombre, a todas luces, con este cubrebocas. Y aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿el teletrabajo que llegó para quedarse? Hoy estamos hablando de que el trabajo en casa es algo que ha llegado para quedarse, pero yo cuestionaría si de veras llegó. Bueno, es evidente que muchas personas lo están viviendo por primera vez, pero hay muchísimos otros, incluyéndome, que hemos vivido el teletrabajo desde hace muchísimo tiempo. Traté de pensar por un momento, en mi caso, cuando comencé a trabajar de forma remota y increíblemente la fecha fue 1997, aunque ustedes no lo crean. Bueno, resulta que yo crecí en la ciudad de Aguascalientes y comencé a trabajar en el área textil en una empresa dedicada a la maquila y estábamos en aquel entonces trabajando con empresas muy, muy importantes. La mayoría de nuestros socios o de nuestros clientes eran asiáticos, la mayoría en particular eran coreanos, y entonces la empresa tuvo la inquietud de comenzar a buscar nuevas oportunidades para no solamente estar maquilando el producto de otros, sino fabricar su propio producto. Y entonces hubo un proyecto muy interesante en el que enviarían a alguien a radicar a los Estados Unidos para conocer el mercado y tratar de abrir brecha a un producto propio de la empresa. Bueno, ese alguien fui yo. Tenía en aquel entonces escasos 25 años de edad, estaba recién casadísimo, mi esposa me agarró muy pollo y nos fuimos juntos a vivir al sur de California. Y comencé a trabajar de forma remota porque la empresa para la que yo trabajaba, de donde yo recibía mis ingresos, estaba en Aguascalientes, justo en el centro de la República Mexicana. Toda mi conexión, todo el trabajo era con Aguascalientes, yo era simplemente un representante. Y quizá muchos de los que están en este momento conectados han sido precisamente para una empresa u otra o alguna organización, han sido representantes y han estado fuera de las instalaciones principales. ¿Cómo es que se ha vivido el teletrabajo? Bueno, es algo que en lo particular les puedo decir, a mí me gusta mucho, me encanta, me fascina, yo disfruto muchísimo cuando estoy en casa. Hoy día, dedicado yo al tema, por ejemplo, de la consultoría, al tema de la capacitación, tengo la imperiosa necesidad de estar en contacto con muchísimas personas. Hasta antes de la contingencia, pues lo que hacía era viajar. Viajaba todo el tiempo y he tenido el privilegio de conocer muchos lugares y muchos de ellos fantásticos. Y es algo que honestamente lo disfruto. Pero cuando estoy yo en casa, cuando estoy yo en la ciudad, lo que hago es trabajar propiamente, exactamente en el lugar donde vivo. O sea, el trabajar en casa. Es algo para mí normal. Si yo tengo que hacer de pronto un viaje el jueves o el viernes y estoy el lunes, el martes, el miércoles en la ciudad, pues no salgo de la casa y voy a ninguna oficina. Yo me quedo en la casa, yo trabajo en la casa y tengo todas las adecuaciones para trabajar desde ahí. Es algo que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Conozco otros consultores, otros capacitadores, al igual que yo, que aunque estén mucho tiempo en la ciudad de origen, ellos rentan una oficina y salen de su casa para poder trabajar y es algo que lo respeto y me parece que está bien si así lo ves, pero en mi caso yo he disfrutado muchísimo el trabajar en casa. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es evidente que no todos lo disfrutan y no todos lo valoran de la misma manera. Quiero que vayamos a esta imagen. Esta la tomé de uno de mis contactos en LinkedIn. En esta red social, esta plataforma en donde conecta a las personas para tocar asuntos laborales, este contacto hizo una pregunta muy sencilla y la pregunta es, ¿a ti te gusta trabajar en casa?
Y entonces lo que ofreció fueron 3 iconos para poner la respuesta. El corazón representaba sí, el foquito representaba no, no me gusta trabajar en casa, y el símbolo morado, la carita de duda, significaba no estoy seguro. No ofrecía la opción del pulgar arriba, y no obstante, 2.412 personas dijeron que pulgar arriba, aunque eso en esta encuesta no significaba nada, siempre hay alguien así. El asunto es que 19,000 personas dijeron, a mí me gusta y me gusta mucho, pero 4,194 dijeron, a mí no me gusta trabajar en casa. A mí eso me llamó la atención. Bueno, parto de que a mí sí me gusta, y entonces digo, ¿y por qué a la gente que no le gusta es que lo encuentra desagradable? ¿Qué es lo que está pasando? Y me puse a leer. Bueno, resulta que esta pues no es una encuesta realizada por una empresa formalmente establecida para hacer encuestas. Sin embargo, esta consulta en LinkedIn arrojó 29,502 resultados hasta el día en el que yo lo consulté. Estoy seguro que ya habrá rebasado los 30,000, y créeme, si tú haces una consulta y 30,000 personas te responden, tú tienes un buen muestreo, sin lugar a dudas. La mayoría estuvieron de acuerdo en que les gustaba, pero ¿qué hay acerca de esos 4,000? Bueno, me puse a leer algunos de los comentarios y me encontré el de Paulina. Y me parece que este mensaje de alguna manera tiene mucho que ver con el tema que hoy nos ocupa. ¿Por qué algunos encuentran que no es muy agradable trabajar desde casa? Y si tú estás liderando un equipo que está trabajando en casa, debes de saber con qué se está topando tu gente, y quizá tú mismo te estás topando. Vean lo que dice Paulina. Yo particularmente me acomodo más en la oficina. Son palabras textuales, literalmente copié. Lo único fue que le retiré el apellido y lo pasé a la plantilla que estoy utilizando para la presentación. Repito, yo particularmente me acomodo más en la oficina. Tengo un espacio para trabajar, imprimir, escanear archiveros y las herramientas necesarias para hacerlo. En mi casa no lo tengo. Y aquí encontramos ya varios elementos que nos ponen en advertencia algunos de los problemas que tiene nuestra gente cuando está en casa. Incluso la conexión a Internet, servidores y sistema es más rápida en la oficina que en mi casa. Pero continúa Paulina. Su mensaje es muy rico y es muy, muy sustancioso. Cuando trabajo en casa, trabajo más tiempo que mi horario laboral porque siento que la productividad de mis compañeros baja trabajando desde su hogar y responden tarde los correos. La comunicación y el tiempo de respuesta se atrasa. Están ausentes. No se conectan en tiempo. Ojalá realmente todos trabajaran en casa, pero lo agarran de vacación. Y no ha concluido. Todavía nos dice esto Paulina. En la oficina no tienes distracción. En casa sí. Mascota, hijos, comida, televisión, familiares, etcétera. Prefiero ser productiva dentro de mi horario laboral en la oficina y ser libre cuando salgo que trabajar en casa y terminar a las 7 o las 8 de la noche y no disfrutar mi día y mis actividades personales. Este es un mensaje muy interesante que nos deja ver ¿qué tenemos que aprender? Bueno, no es una charla sobre cómo trabajar en casa. Sin embargo, este sí es un punto de partida y tiene que ver. Tomando como base lo mucho que se ha publicado sobre el tema y mi propia experiencia, yo creo que estos 7 consejos para trabajar desde casa son oro molido. Número 1, ten todo lo necesario. ¿Qué nos dice Paulina? No tengo ni siquiera un internet adecuado como el que sí tengo en la oficina. No tengo los archiveros que sí tengo en la oficina. No tengo todo lo que necesito. ¿Qué sería todo lo necesario? Bueno, si estás pensando en una oficina, no mucho. Estás pensando, por ejemplo, en una computadora, en 2 computadoras quizá, en una impresora o varias impresoras, teléfono, quizá un escáner. La verdad es de que no se requiere mucho y no ocupa mucho espacio. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuvieras que hacer un trabajo como el de una maquiladora textil? Y voy a poner el ejemplo de lo que conozco. Les decía que yo migré a los Estados Unidos trabajando para una maquiladora textil. Y bueno, básicamente esa imagen representa lo que veíamos nosotros todos los días. Era una empresa que tenía entre 300 y 400 empleados que estaban así,
todos juntos, amontonados, en medio de un montón de máquinas, en donde había un gran almacén y muchísima tela y muchísimas otras cosas más. Y bueno, esta gente que no es de oficina, esta gente que no es administrativa, pudiera trabajar en casa. Bueno, en aquellos años, y estoy hablando de hace más de 20, nosotros descubrimos que sí, los coreanos con los que trabajamos, nos enseñaron y nos hablaron acerca de un modelo con el que ellos también operaban en Corea, y es con la gente en casa. Bueno, a nosotros se nos hacía extraño pensar que podíamos meter tantas cosas en una casa, pero la verdad es de que no eran tantas. Básicamente se ocupaba esto, una persona con una máquina de coser y sus instrumentos, el material que iba a convertir no en ropa, sino en alguna parte de la ropa. Y entonces, ¿hasta qué grado podemos nosotros tener en casa todo lo que se requiere? Y hasta qué grado, atención con esto, algunas posiciones, algunas funciones, algunos cargos que ni siquiera se nos ocurre que se pueden hacer desde casa, sí se pudieran hacer. La verdad es de que podemos estar desaprovechando muchísimas oportunidades de estar haciendo un trabajo de forma remota, ahorrándonos costos operativos, si es que simplemente echáramos mano de la creatividad. Aquí voy a hacer dos preguntas, si me lo permiten, y vamos a volver al chat. Les quiero preguntar, primeramente, si hay algunos acá que ya están liderando, atención con esto, liderando equipos de forma remota, equipos que no están en la misma ubicación. Y vamos directamente al chat. Si es el caso, simplemente pon que sí. Si algunos no lo están haciendo, pues simplemente pongan que no. Pero si algunos lo tienen en planes, pongan pronto, para que yo sepa que están ustedes preparándose para una tarea que saben que pronto lo van a hacer. Muy bien, pronto. Sí, a 6, correcto. Sí, 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 a 6, pronto, pronto, correcto. Andrés, Roberto, gracias por su respuesta. Ya estamos haciéndolo, nos dice Jorge, perfecto. Guillermo dice pronto, correcto. Bien. Dice alguien, sí, y batallando bastante. Claro, no es fácil. No lo es. Sí, desde Oklahoma nos dicen. En Monterrey, con empleados en Monterrey, pero alguien más en Guadalajara, alguien más en México. Justo al iniciar la cuarentena, nos dice José. Perfecto, muy bien. Bien, regresamos acá. ¿Cuántos de los que estamos conectados quizá no nos hubiéramos imaginado hace poco tiempo el que algunos de los cargos, algunas de las funciones de nuestra organización se podrían hacer de forma remota? Es bastante obvio pensar en que algunas cuestiones administrativas se pueden hacer, pero ¿qué hay de estas? Por ejemplo, trabajos tipo taller que se puedan hacer desde la casa. Bueno, cualquiera que sea el caso, tú debes de estar consciente, debes de tener todo el conocimiento que se requiere para saber si tu equipo de trabajo cuenta o no con lo que se le está pidiendo que haga. Debes de tomar medidas, debes de ponerte en contacto con ellos y averiguar, y si no, debes de tomar todas las consideraciones que se tengan que hacer, porque esa persona de alguna manera va a estar con la necesidad de producir, pero a lo mejor no va a estar en las condiciones para hacerlo. ¿Qué casos he visto? Ahora, durante la cuarentena, he visto personas que están trabajando desde su casa, pero no tienen sistema. Y entonces se les consulta, oye, esto dice, permíteme porque tengo que hacer como 3 llamadas porque no tengo sistema, yo no tengo acceso. Y entonces le estamos exigiendo a una persona que esté reportando ciertos resultados, pero él no tiene las herramientas. Y entonces estamos en una situación en la que no solamente ellos la tienen complicada, sino que además los resultados de nuestra empresa no son los más eficientes y estamos eventualmente golpeando al cliente. Ten todo lo necesario. Cuando lo planificamos, podemos ir presupuestando tiempos. La situación es que esto se nos vino muy súbito y entonces estamos haciéndolo digamos, a marcha forzada.
Pero esto nos debe estar dejando muchísimas enseñanzas. Número uno, ten todo lo necesario. Número dos, ten un horario de oficina. Bueno, esto hoy por hoy es una situación muy compleja. No voy a ahondar mucho en el tema, pero vuelvo a LinkedIn. Vean otra de las respuestas. A Elizabeth no le gusta trabajar en casa y ella dice por qué. Yo trabajo home office. Home office es una forma en la que se dice mucho, es absolutamente innecesario, es un anglicismo innecesario, trabajar en casa, teletrabajo en todo caso. Dice, yo lo hago desde hace varios años. Quiero que presten mucha atención al comentario de ella. Ella no está haciendo trabajo en casa ahora a raíz de la contingencia. Sin embargo, dice, ahora con el COVID, con la contingencia, trato de seguir siendo productiva, pero hay un pero. Es imposible pretender tener un horario fijo. Lo que nos está diciendo Elizabeth es, yo trabajé con un horario y ahora no lo tengo. Yo trabajé a un ritmo y ahora me cuesta trabajo. Y explica, pues tengo dos hijas y tengo ahora que cocinar y estar pendiente de ellas. Mi jefe lo entiende perfectamente y me apoya. He cumplido con todo, pero con mucha flexibilidad en los horarios. Y aquí yo quiero hacer un comentario. Esto que estamos viviendo hoy por hoy con el teletrabajo o el trabajo en casa no es lo normal. El hacerlo a marchas forzadas, el hacerlo sin una planificación, el hacerlo sin estructura, sin el sistema en casa, el hacerlo sin el entrenamiento adecuado, hace que la persona trabaje mucho y produzca menos. Es por eso que algunos de ustedes están trabajando más horas de lo normal. Conozco personas que están trabajando hasta la medianoche o más. Conozco a alguien que apenas la semana pasada me dijo, Edgar, no logro dormir 3 horas. No puedo dormir 3 horas porque estamos atiborrados de trabajo. Y bueno, esto pudiera parecer una exageración, pero es la realidad de muchas personas. Ahora, alguien ahorita está viviendo el trabajo en casa y dice, esto es horrendo. Y yo diría, eso es horrendo. El trabajo en casa es otra cosa. Una vez que esto se estandarice, vamos a poder vivir otra realidad. Vamos a tener sistemas, vamos a tener horarios y vamos a poder trabajar de una forma más decente. Ahorita estamos viviendo una explosión, literalmente, sobre nuestras cabezas. No pensemos que esto es el trabajo en casa normalmente. Número 3, planea y estructura tu día laboral. Esto nos tomaría, obviamente, toda una sesión y además la hubo acá en el seminario. Sé que estuvo la sesión que fue, creo que la primera de planificación estratégica. Si no la vieron, búsquenla y si no, busquen otra. Hay mucho sobre el tema, pero este es uno de los grandes handicaps que tenemos como cultura. Vean esto, este para mí es un tema recurrente. Según la OCDE, una organización internacional dedicada a hacer estudios que evalúan la situación de diferentes rubros en distintas naciones, nos dice que en el mundo se trabajan 1,766 horas en promedio por año. Bueno, muchas naciones trabajan más que eso, por ejemplo, Costa Rica, Corea del Sur, Grecia, Chile, entre muchas otras. Lo interesante es que hay muchas que trabajan menos que la media. Por ejemplo, Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda. He reservado 2 naciones de forma completamente arbitraria. Y esto es simple y sencillamente para destacarlas. ¿Cuál creen ustedes que es la nación que más tiempo, esto es antes de la contingencia, ha invertido más tiempo trabajando? Bueno, quizá algunos de ustedes lo pensaron, se llama México, la nación donde la gran mayoría de los que estamos conectados estamos en este momento laborando y trabajando, y lo digo porque hay gente de Oklahoma en este momento. México, 2,246 horas. Honestamente, ni siquiera es tanto. El asunto es que somos la nación que más tiempo invertimos en el trabajo, no necesariamente trabajando. La nación que menos es Alemania. Bueno, no solamente es Alemania, sino que todas las naciones que aparecen ahí en ese listado, debajo de la media, todas, sin excepción a una, son europeas. Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Alemania. Regresamos aquí a los tips. ¿Por qué México es una nación que invierte tanto tiempo trabajando? En contraste con muchas otras naciones, en particular con Alemania, planificación. Es una de las muchas, pero créanme, es una contundente. Yo he visto las empresas mexicanas en México,
que deciden dar un brinco a la planificación, que deciden ser más ordenados en sus sistemas, dan un brinco en la productividad, aunque sigan en México. He tenido el privilegio de trabajar con mexicanos que viven en Alemania, por ejemplo, que tienen unos estándares de trabajo impresionantes. La buena noticia es que no te tienes que ir a Alemania. Tienes todo aún aquí mismo en nuestro país. Tienes que empezar a planificar. Otro tip para trabajar en casa, vístete cómodo, pero no de pijama. A mí me gusta estar cómodo en mi casa, pero es una ropa que me permite, por ejemplo, salir y recoger a mis hijos, ir a la tienda o recoger un paquete que recibo. 5, aparta un lugar designado para trabajar. Y bueno, esto es algo que parecería lógico, pero hay que recordarlo y es también como un mensaje a tu mente. Una vez que estás en el lugar en el que estás trabajando, comienzan unos patrones mentales muy interesantes, y no solamente mentales, sino, por ejemplo, también familiares. Este lugar, desde donde estoy lanzando esta transmisión, fue un lugar que ampliamos en la casa con el propósito de hacer esto, de estar trabajando. Aquí en este lugar hay 2 personas que están trabajando, no solamente lo hago yo, sino que mi hijo, además de que estudia, él está trabajando, él trabaja en un canal de YouTube, esa es otra historia, pero él trabaja ahí, literalmente tiene un horario, se conecta y es un lugar que tiene todas las adecuaciones para estar trabajando. El asunto es que una vez que entramos a esta parte de la casa, mi esposa y mi nena saben que se tiene que respetar este lugar. Aunque estamos en la casa, es como si no estuviéramos. Es una situación que ellas y que toda la familia hemos madurado y que hemos aprendido a respetar. Tenemos ventajas, sin lugar a dudas. Estamos a unos cuantos metros y aprovechamos eso. Pero normalmente cuando estamos aquí, si mi esposa tiene la necesidad de decirme algo, pide permiso. Oye, ¿te puedo interrumpir? Sé que estás trabajando y si me dices que no, lo entiendo perfectamente bien. Aparta un lugar designado para trabajar. Toma descansos. Esta es otra de las problemáticas. Como estamos en casa, ¿dónde está la frontera entre mi casa en donde como y veo la televisión y mi casa donde trabajo? Y entonces terminas viendo la televisión a la hora a la que trabajas y terminas trabajando a la hora que deberías de estar dormido y comienzas a voltear todas las cosas. No, debes de trabajar a la hora que tienes que trabajar. Establece un horario, respétalo y dentro de ese horario toma los descansos que tendrías que tomar y vuelve al trabajo y concéntrate. Evita distracciones. Esto es relevante. La concentración es algo que nadie puede hacer por ti. Y a veces me gusta decir que concentrarse es tener la mente en donde tienes el cuerpo. Digo, es algo chusco, no es la verdad pura, ¿no? Y digo, solemos tener el cuerpo en un lado y la mente en otra. Estás en un lugar pensando en los pendientes que tienes en otro. Y eso trasciende a otros escenarios. Por ejemplo, los solteros quieren estar casados, los casados quieren estar divorciados, los divorciados quieren estar viudos. Nadie está contento con lo que tiene. La realidad es de que no pretendo estar viudo, ni mucho menos. Lo que sí es que nos cuesta trabajo concentrarnos. Pero, ¿de dónde partimos? Quiero que vean este artículo. Se llama Las empresas desconfían del trabajo en casa, del home office. El miedo a que la información de la empresa sea vulnerada y que los empleados no logren las metas establecidas inhiben el esquema de trabajo remoto en México. Atención con esto. Este artículo, publicado por Expansión, salió a la luz el día 27 de agosto del año 2018. 2018, agosto, es decir, en un año y medio le hemos dado la vuelta a la tortilla y de la desconfianza estamos ahora en el escenario de la necesidad. Y esto me lleva entonces a una pregunta y es esta. ¿Cuál es el futuro del trabajo remoto? ¿Cuál es el futuro del teletrabajo? Mi respuesta es conexiones híbridas. Yo creo verdaderamente que el trabajo remoto llegó para quedarse. Yo conozco, por ejemplo, empresas que han decidido para este momento histórico que estamos viviendo, que una vez que los empleados puedan volver ya con normalidad, si acaso eso vaya a ser posible, ya están tomando la decisión de que sus empleados no vuelvan a la oficina
los 5 o 6 días de la semana. Conozco empresas que me dicen, Edgar, el día que puedan volver, les voy a pedir que estén aquí los lunes y los jueves. El martes, el miércoles y el sábado o el viernes los quiero desde su casa. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy dando cuenta que sí estamos trabajando, me estoy dando cuenta que sí estamos produciendo y me estoy dando cuenta además que me estoy ahorrando costos operativos. Que trabajen desde su casa. Esto nos va a llevar a la esencia de lo que es el liderazgo. ¿Cómo podemos estar liderando equipos con los que no estamos teniendo un contacto físico? Bueno, esto, aunque sería motivo de otra charla y extensa, por cierto, voy a simplemente a tomar la base. Cuando hablamos acerca de liderazgo, hablamos de dos grandes esferas. Una de ellas es la esfera del liderazgo por posición. El liderazgo por posición es aquel liderazgo que tienen las personas que tienen el cargo de ser líderes. Por ejemplo, el jefe del departamento, el supervisor, el gerente, el director, el presidente, bueno, ha sido puesto ahí por la nación, por la organización y se entiende que él es el que está marcando la pauta. El liderazgo por posición es una realidad y este liderazgo tiene como principal herramienta de trabajo la autoridad. Lo que dice el liderazgo por posición, eso es. No hay discusión. Para esto está ahí, para tomar acciones y para dar instrucciones. Sin embargo, hay otra esfera de liderazgo y es el liderazgo por influencia. El liderazgo por influencia no echa mano de la herramienta de la autoridad. No tiene esa herramienta y no la requiere. El liderazgo por influencia tiene otras bolsas. Tiene la bolsa de las habilidades, tiene la bolsa de las actitudes y tiene la bolsa de los conocimientos. Los líderes por posición han sido colocados ahí para ser líderes, para ser jefes, para ser directivos. Los líderes por influencia básicamente ejercen un poder atrayente en los demás gracias a sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Es decir, las personas desean seguirlos por lo que saben, por lo que pueden y por lo que provocan en ellos. Entre algunos de los conocimientos que tiene, por ejemplo, el líder por influencia es el conocimiento del objetivo, pero no solo eso. No solo sabe hacia dónde va la organización o debe de ir, sino conoce su producto, conoce su proceso, conoce la competencia, conoce el mercado, conoce al equipo, quién forma parte del equipo. Los líderes por influencia, además de tener conocimientos que hacen atractivo seguirles, tienen habilidades. La habilidad de comunicar, principalmente el objetivo, la habilidad de entrenar, la habilidad de integrar al equipo. Tienen además, por ejemplo, la habilidad de reconocer a los miembros del equipo, la habilidad de empoderarlos, la habilidad de estimularlos. Tienen actitudes, actitudes que motivan. Los líderes por influencia tienen actitudes que inspiran a otros, que corrigen el rumbo, por ejemplo, del equipo, de la organización por completo, aún de una nación. Los líderes por influencia tienen actitudes que impulsan, que respetan y que finalmente movilizan. El liderazgo por influencia es capaz de generar una atmósfera laboral, un clima laboral con tres elementos: asertividad, sinergia y finalmente confianza. Y estos son puntos importantes y ahorita los voy a ir desmenuzando un poco. Vamos a hablar primeramente de liderazgo por posición. En muchos gráficos que encontramos en el internet, nos ponen como de una forma gráfica e irreconciliable las figuras de un jefe contra un líder. Esto es algo muy común, como si se tratase de dos personas, como si se tratase de dos entidades que no tienen la forma de converger. Pero eso es absolutamente falso. Lo ideal, en el mundo ideal, es que los líderes por posición también sean capaces de ser las personas más influyentes del equipo. Lo ideal es que los que están aquí conectados echen mano de las dos esferas de liderazgo. El liderazgo por posición y también el liderazgo por influencia. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que aprovechar
de cada una de estas esferas. Hablando, por ejemplo, del liderazgo por posición, se tiene que establecer con autoridad 4 importantes renglones. Ahí se ve la letra un poco pequeña, los voy a explicar a detalle y voy a tratar de amplificarla. La primera de estas características que se debe de establecer desde la autoridad es cuáles son los indicadores. Es decir, tenemos nosotros a la gente de forma remota. Ya no están en la oficina, ya no están en el taller, ya no están a la vista. Nosotros hemos vivido en una cultura que ha ponderado sobre cualquier otra cosa, es decir, ha maximizado el trabajo presencial. Al ojo del amo engorda el caballo. Esa es una frase que dice, si tú te vas, si tú te descuidas, si tú das la espalda, la gente no va a trabajar. Muchos de nosotros hemos sido empleados bajo ese esquema y hemos sido empleadores también en ese mismo esquema porque eso es lo que aprendimos. Pero cuando vamos al escenario del trabajo en casa, resulta que no hay forma de estar supervisando a la gente como si fuéramos Big Brother. Y entonces tenemos que estar echando mano de los indicadores. Y este es un asunto súper importante. Yo he visitado cualquier cantidad de empresas. Y cuando vamos a las empresas, le enseñamos a los líderes, aunque estén trabajando de forma presencial, que la manera en la que tienen que estar supervisando a su gente es leyendo indicadores. Esto no es algo que se limita al trabajo remoto. Siempre ha tenido que ser, pero resulta que no tenía. Había la facultad de estar cerca de la gente y de estarlos impulsando o estarlos obligando a trabajar. Pero una vez que ellos están lejos, una vez que ellos no están a la vista, entonces lo que queda es hacer lo que siempre tuvimos que hacer. Es, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo te voy a medir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que estés 8 horas sentado frente a la computadora o 20? ¿O lo que quiero es que consigas qué? Esto es algo que debemos de resolver. Las empresas, entre más grandes, valoran el asunto de los indicadores, pero me consta que las empresas, entre más pequeñas, les cuesta trabajo el tema de los reportes, el tema de establecer los indicadores. No es tan difícil. Les cuento este caso. Es un negocio que se dedica a la venta de ropa. Venta de mostrador. La gente llega a un local y compra ropa. Y entonces, ¿cuál es el indicador por excelencia en el terreno de las ventas? Productos vendidos, el monto o la cantidad de piezas. Sin embargo, el dueño comenzó a hacer un análisis muy interesante y dijo, a ver, para que los vendedores logren este número de ventas, ¿a cuánta gente tuvieron que atender? ¿A cuánta gente tuvieron que ofrecerle? ¿A cuánta gente tuvieron que hacerle labor de venta? Y entonces sacó un indicador y dijo, le vendimos a 5, pero le ofrecimos a 30. Estoy diciendo números por decir algo, no recuerdo el dato exacto. Pero básicamente él dijo, le ofrecimos a 30 y solamente 5 compraron. Los días que le ofrecemos a 20, pues ya nada más le vendimos a 4. Y el día que le ofrecimos a 10, ya nada más le vendimos a 2. Yo le estoy exigiendo a esta persona que venda, pero lo que necesito es traerle gente, porque si no hay gente no hay ventas. Y entonces yo necesito que esté recibiendo a 30 para lograr sus 5 ventas. Y entonces cambió el indicador. Y entonces necesito que estés sí o sí haciendo labor por lo menos al día a 30 personas. 30 personas. Quiero que hagas 30 llamadas, quiero que hagas esto, quiero que hagas 30 visitas, 30 es el número. Yo sé que eso se va a convertir en 5 ventas. Bueno, ¿cuál es el indicador? Cada negocio es diferente, cada negocio se cocina a su propio fuego. Tú debes de determinar cuál es el indicador más importante. Otro. Desde la autoridad, tú debes de diseñar y debes de decidir, y si no eres tú el encargado, debes de estar muy seguro de cuál es la posición de la empresa acerca, por ejemplo, de las herramientas de administración de tareas. Tenías a la gente en la misma ubicación, o los tienes quizá todavía, y entonces tenemos un recurso, vernos, hablar, tenemos aquí la misma computadora, nos pasamos los archivos, es una conexión. Pero ¿qué pasa cuando la gente está de forma remota? Ya no le puedo preguntar en todo momento. Bueno, necesitamos estar trabajando a través de algunas plataformas que nos permitan mantener la conexión. Y entonces, hay muchísimas.
La verdad es de que normalmente yo he usado las más elementales. A mí me ha funcionado muy bien Google Docs. Y sé que Google Docs es como el kindergarten de las herramientas tecnológicas para sincronizar trabajos en equipo. Si tú utilizas herramientas más sofisticadas, qué bueno, pero si algunos de los que están conectados nunca han utilizado una herramienta de conexión virtual, trabajo colaborativo, yo les animaría a que buscaran Google Docs. Así lo encuentran, Google Docs, y van a tener acceso a archivos de Excel, archivos de Word, archivos de PowerPoint, que pueden compartir entre varias personas. Y entonces, cuando entra uno y hace una enmienda o le hace un agregado a ese archivo, está disponible para todos. Todos pueden trabajar simultáneamente. Esos archivos ni siquiera tienes el riesgo de que, ay, no lo salvé, se apagó el sistema y no, lo que tú metes en ese momento en automático queda salvado. Sé que es lo elemental de lo elemental y en honor a la verdad, yo lo he usado por años y no importa lo sofisticado que eventualmente llegue a ser el proyecto, esas herramientas tan sencillas nos siguen funcionando. Otro, desde la autoridad debes de establecer cuáles son los medios de conexión sincrónica. Por conexión sincrónica nos referimos a una conexión muy parecida a la presencial, que es una conexión en tiempo real. Esto que estamos haciendo en este momento es una conexión sincrónica. Yo les pregunté algo, ¿de dónde están conectados? Y de inmediato contestaron. Y entonces hago una pregunta y espero una respuesta. ¿Cuáles pudieran ser los medios? Bueno, uno de ellos es evidentemente Zoom, pero no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que este domingo se cayó Zoom. Debes de tener dos cosas. Número uno, diferentes plataformas. Y no solo eso, debes de tener además un entrenamiento en diferentes plataformas. Muchas de estas plataformas tienen cuentas gratuitas. Zoom lo tiene, por ejemplo, con ciertas limitantes, pero aún la versión de paga no es muy caro. Hoy descubrí que Telmex utiliza la misma plataforma de Zoom. Me supongo yo que hicieron un acuerdo con ellos. Yo me supongo. El asunto es que entras a Telmex y entras básicamente a un Zoom de Telmex. No es parecido, es idéntico. Exactamente esto mismo que estamos viendo ahorita tú y yo, lo tiene Telmex. Está gratis hasta el día 30 de junio, pero después de ese día, a partir del 1 de julio, bendito Padre, eso brinca y brinca bien brincado. Lo cobran vía recibo telefónico. Muy caro, por cierto. El asunto es que hay muchas otras. Google Meets, por ejemplo, apenas la estamos comenzando a manejar. Con la caída de Google de este domingo, yo me di cuenta que no solamente bastaba tener una cuenta y una cuenta paga de esto, sino que hay que estar teniendo 2 o 3 cuentas adicionales, tenerlas listas y además yo estar entrenado para poderlas utilizar si es que llega a darse la situación. Esa es una conexión sincrónica en tiempo real. Pero tenemos que establecer una cuarta cosa y son los protocolos de respuesta asincrónica. ¿Qué es esto? Bueno, hoy que estaba metiendo algo de imágenes para esta presentación, me topé con un escenario muy interesante. Resulta que los ejemplos más importantes que hay sobre estos tipos de comunicación son de universidades que ya tienen muchísimos años a través de sus clases, de sus maestrías, de los cursos que dan en línea, trabajando estos conceptos. Bueno, les decía hace rato que trabajo para diferentes organizaciones. Una de ellas es la Mid America Christian University. En este momento hay gente conectada de allá desde Oklahoma. Y es exactamente el lugar en donde está esta universidad. Esta universidad ya tiene muchísimos años ofreciendo cursos de manera virtual, pero con el formato asincrónico. ¿Cómo es esto? Bueno, una persona decide, por ejemplo, entrar a una maestría y inicia tal día su curso. Tiene una lectura y tiene unas tareas que hacer, pero puede entrar a hacer la lectura y puede hacer la tarea en el momento que quiera hasta cierto límite. Las personas que están tomando un curso hacen de pronto una lectura y pueden tener una duda. Y entonces el sistema les dice, si usted tiene una duda, usted va a escribir aquí. Y entonces la persona pone la duda y se la manda al profesor.
pero el profesor no está ahí listo para ver en qué momento la persona hace una pregunta. La persona se puede meter a la hora que quiera y eso puede ser en la madrugada y puede hacer la pregunta. El profesor tiene unas horas que han sido establecidas como un protocolo de la universidad. La universidad dice, tienes tantas horas para responder. El alumno sabe, vas a recibir la respuesta en el lapso de X cantidad de minutos o de horas o lo que sea. Si no recibes la respuesta, entonces levanta una queja. Y en el caso, por ejemplo, del protocolo de la Universidad Mid-American Christian University, si un profesor llega a tener X número ya de reclamos por parte de los alumnos, es cesado. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que esté respondiendo, no en el acto, pero que responda en un lapso razonable, como por ejemplo de unas 24 horas. Desde la posición debemos de establecer esto y todo mundo debe de saberlo. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son las herramientas con las que nos vamos a estar administrando? ¿Cuáles son los medios con los que nos vamos a conectar, por ejemplo, para juntas de trabajo? ¿Cada cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y cuáles van a ser los protocolos para estar, por ejemplo, respondiendo de forma asincrónica? Ahorita tenemos una colaboración con una organización que tiene un problema con un líder. El líder es brutalmente capaz, una persona exageradamente capaz, pero tiene un problema. No contesta mensajes rápido. Y cuando digo que no los contesta rápido, digo que se puede tardar días en responder un mensaje que la persona esperaría que se lo contestaran en minutos. La persona pudiera esperar 1 hora, quizá 2 horas, pero ya cuando un líder se tarda 2 días, 2 días y medio, 3 días en contestarte, el equipo entra en crisis. Bueno, ese es el caso. Si tú tienes un equipo remoto, tú tienes que contestar mensajes y tienes que enseñarle a la gente, debes de generar una cultura para saber cuánto tiempo van a invertir para contestar los mensajes, cuánto tiempo es razonable. Esto es desde la esfera de la posición. Vamos ahora a la esfera de la influencia. Vemos aquí varios elementos. La primera cosa que no se puede dar por estatuto es el objetivo. Todas las organizaciones del mundo se dedican a algo, el asunto es que lo olvidan. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el objetivo de tu organización? Yo sostengo que el objetivo es algo que se debe de recordar constantemente. ¿Cuántos de los que están aquí conectados no han empezado una junta de trabajo para hablar de cierto tema y a los 10 o 15 minutos ya están hablando de otra cosa? Así de fácil se pierde el objetivo. ¿Cómo puedo mantener a un equipo que no está junto, trabajando unido, que tengan claro el objetivo? Esto es súper, súper, súper importante. Con un equipo virtual o con un equipo presencial, da lo mismo, pero evidentemente con un equipo que está desde una conexión remota, esto es absolutamente relevante. Otra, el equipo debe de estar claro en el objetivo, claro en el producto, qué es lo que hacemos, cómo es que lo hacemos. Aquí me voy a ir rápidamente a este ejemplo. Me gusta contar el caso de estos supervisores de producción dedicados a fabricar este freno de disco. Balata le llamamos acá en México y en otros países le llaman diferente. Y les preguntaba yo que a qué se dedicaban y ellos decían, nos dedicamos a hacer frenos. Yo les decía, pero si sus frenos no sirvieran y fueran inútiles, pero se venden y ganan dinero, aún así ustedes cumplen la razón de ser de su empresa. Después de pensarlo por unos cuantos minutos, ellos llegaron a concluir, no. Si nuestros frenos no salvan la vida de las personas que tripulan los vehículos que los están usando, no sirve para nada nuestro trabajo, aunque ganemos dinero por ello. Eso es sentido de propósito. ¿Cuál es el producto que tú trabajas, que tú fabricas, que tú comercializas? ¿Cuál es el producto de tu empresa? ¿Frenos o salvas vidas? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué es lo que generas? Aquí hay 4 preguntas, solamente me voy a tomar tiempo para la primera. ¿Qué hace a tu negocio diferente a otros en el mismo ramo? Quizá tú te dedicas a lo que otros también se dedican, tienes mucha competencia, pero tu cliente, ¿por qué te compra a ti y no le compra a tu competencia? Yo sé que muchos ni siquiera lo saben. Muchos no se han tomado el tiempo de preguntarle a su cliente por qué los prefiere y no prefiere a la competencia. Date el tiempo, averígualo. Y esa respuesta a por qué te prefiero a ti que vendes X cosa
a este otro que también vende lo mismo, ese es tu verdadero producto. Sobre eso pudiéramos ahondar mucho, pero esto es clave que el equipo que está remoto lo sepa. Ojo, la gente nos busca por esto lo debemos de fomentar, es por nuestra atención, es por nuestro servicio, o es por nuestro precio, o es por nuestro lo que sea. Esto es lo que hacemos y nos empeñamos la vida en lograrlo. La influencia nos lleva a tener el conocimiento claro del objetivo, del producto, del proceso, de la competencia, del mercado, del equipo. Cada persona en el equipo no solamente es un resultado, no solamente es una conexión, es un ser humano y necesitas pasar tiempo con él. No limites tu conexión solamente a las juntas grupales. No limites tu conexión solamente a mensajes generales. Tienes que pasar tiempo con la gente. Tienes eventualmente que salir de tu zona de confort. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta hacer llamadas telefónicas. Yo soy una persona que desde hace muchísimos años, a pesar de que me encanta hablar, a mí me gusta comunicarme con la gente por mensajes de texto. Y ahora con el WhatsApp, que se pueden mandar mensajes de audio, es una maravilla. Yo mando el mensaje de audio, pero no pondero sobre eso, por ejemplo, las llamadas telefónicas. Pero he llegado a comprender que hay miembros de mi equipo que sí requieren de una llamada telefónica. Me acaba de pasar, apenas hace un par de días, le mandé un mensaje a alguien y le dije, creo que está toda la información. Si quieres que te llame, dime por favor. Y me contesta de inmediato, dijo, sí, por favor, me urge una llamada. No, te urge, pues ahí tienes toda la información. Y le hice una llamada y entendí que no le urgía por la información. No le dije nada que no supiera. Le urgía porque quería hablar conmigo. Y ese es un asunto importante que nos debe de ocupar. Otra, debemos de estar comunicados constantemente. Ya mencionábamos el asunto de las redes. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, por ejemplo, ahorita estamos conectados con el Zoom. Hay otras plataformas como por ejemplo Google Meet, apenas yo la estoy comenzando a manejar, Skype o Skype, que es una plataforma que fue por muchos años la mamá de las llamadas o de las videollamadas y hoy ha sido muy relegada por el Zoom, GoToMeeting y muchísimas más. Ten dos o tres, pero además que las puedas utilizar, que tengas la destreza. Entonces, un equipo con el que frecuentemente nos reunimos por Zoom, el equipo de Oklahoma, vamos a tener, por ejemplo, una junta el día de mañana. Y entonces, para variar, vamos a hacer la junta en Google Meet, simplemente para tener fresca la plataforma. La habilidad de comunicar, la habilidad de entrenar, de integrar, cada uno de estos conceptos es muy importante. Voy a destacar de habilidades una más, nada más, que es la de reconocer. Yo sostengo que yo no reconozco al que no conozco. Tú necesitas invertir tiempo con la gente y cómo hacerlo de forma remota. Es absolutamente posible, hoy más fácil que nunca, pero no solamente es la conexión, es el interés y es llegar a conocer a la persona. Y una vez que tú lo conoces, tienes la capacidad de reconocerlo. El reconocimiento es una de las herramientas más importantes del líder. Cuando tú observas que alguien hace algo y lo reconoces, aunque sea en el uno al uno o de una forma grupal, en alguna junta, por ejemplo, en una de estas plataformas de las que hemos hablado, o en un chat, y dices, fulanito hizo esto, se lo reconozco, felicidades, muy bien, eso es absolutamente poderoso. Al final, la actitud es lo que va a ser el gran detonador de la influencia. La actitud no puede ser institucional, la actitud no puede ser algo que per se vayas y la compres en el Oxxo, ¿sabe qué? Me da un café y unas donas y un kilo de actitud porque la traigo medio aguada. No, no, no. La actitud es algo absolutamente personal, es algo que te caracteriza. Y este es un momento impresionante para un buen trago de café. Yo les animo a que en este momento no pierdan tiempo. Si no se hicieron un cafecito antes, no sé cómo han logrado llegar hasta aquí. Pero aquí vamos, y vamos bien. Al final, la influencia. La influencia nos va a llevar a tener equipos que funcionan como equipo. ¿Cuáles son los elementos de conexión para los equipos de trabajo remotos o no remotos? ¿Cuáles son los elementos que nos indican que este equipo está verdaderamente conectado? Número uno, tienen claro el objetivo.
Yo te animo. Es más, no importa si eres un líder remoto o no. Toma a los miembros de tu equipo, uno por uno, no en grupo, no de a dos en dos, de uno por uno y pregúntales, oye, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos? Créeme, la respuesta de algunos te va a sorprender mucho. Deben de tener claro el objetivo. Número dos, los equipos que funcionan como equipo, aunque estén de forma remota, han aprendido a operar como un organismo viviente y no como una organización jerárquica. Estos equipos celebran juntos. ¿Quién se lleva el aplauso cuando la organización ha logrado algo? Cuando hay grandes ventas, ¿quién recibe el aplauso? Normalmente los altos ejecutivos y los de comercial, los vendedores. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay del almacenista? ¿Qué hay del administrativo? ¿Qué hay del contador? Ellos no forman parte del equipo. ¿Qué está pasando? Todos deben de ser celebrados una vez que la organización consigue algo. 4, tener desarrollado el sentido de pertenencia. Y esto tiene que ver con el punto número 5. Todos participan. ¿Por qué? Porque yo no me siento parte si no participo. Si es difícil de pronto hacer que participe la gente cuando estamos de forma presencial, pues todavía es un desafío más grande cuando lo hacemos de forma remota. Pero esta debe de ser una de las funciones más importantes del liderazgo. Debes de estar haciendo que participe, que hable, que coopere, que abone, que aporte ideas. Todos asumen compromiso. Todos aceptan al líder, pero ¿a cuál? ¿Al líder por posición o al líder por influencia? A los dos. La posición la va a tener alguien, pero la influencia, todos. Conozco un caso que me gusta comentar y es el de una chica, un ingeniero en mecatrónica, por cierto, que un día recibe una noticia para ella en ese momento espeluznante. Resultaba que el cliente más importante de la empresa estaba en Alemania. Tenían una situación no resuelta y la empresa aquí en México decide enviar al director general a Alemania a tocar el asunto de forma presencial con el cliente más importante. Pero unos cuantos días antes de hacer ese viaje, el director habla con esta chica y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ese viaje. Este viaje lo debes de hacer tú. Y ella dice, pero yo, ¿por qué? Porque tú eres la persona más capaz para explicar lo que el cliente necesita saber. ¿Cómo puedo apoyarte para que hagas el mejor de tus trabajos? ¿Quién es el líder? Depende. Si tenemos que ver para el cuerpo, el liderazgo lo cobrarían los ojos, pero si tenemos que tomar las manos, pero si tenemos que correr, el liderazgo lo cobrarían los pies. ¿Qué hace el cerebro? Delega. Delega, delega y delega. Número 8, conocen el propósito personal. Una de las cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención desde hace muchos años es el tratar de entender por qué una persona trabaja en donde trabaja. Si una persona tiene claros los propósitos de la empresa, pero no tiene claros los propósitos de su vida, es una bala perdida. Lo único que está ganando por trabajar aquí es dinero y eso es muy pobre. Una persona debe de trabajar por algo mucho más que el dinero. Una persona debe de trabajar por un propósito personal. La pregunta es, ¿qué ganas tú, además de dinero, de trabajar conmigo? Esa es una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a la gente que trabaja conmigo. ¿Y qué ganas por trabajar conmigo? ¿Cuál es el propósito? Yo quizá no espero que te hagas viejito aquí conmigo, pero sí me gustaría que este trabajo representara el llevarte de una estación a otra en el trayecto de tu vida. Y quiero terminar con esto. Elbert Hubbard fue un hombre que hace muchos años se anticipó a lo que ahora mismo estamos viviendo. Y él dijo, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, de 50 hombres ordinarios, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Yo les agradezco enormemente la atención y bueno, vamos a abrir en este momento ya el chat de preguntas, ese que dice preguntas y respuestas. Vamos a ver. Ya lo tengo acá abierto. Sé que Mirna también está ahí preparada para apoyar. Y bueno, igual se valen comentarios. Voy a aprovechar para ir al chat para ver si hay algún comentario.
Acá está. Acá dice, déjenme ver, estoy de acuerdo. Dice Carlos, estoy de acuerdo con Elizabeth. Y obviamente habría que ver el mensaje de Elizabeth. Yo trabajé durante 5 años como freelance y el trabajo que se está teniendo ahorita es completamente diferente. Así es. Y esto es temporal, ¿eh? Esto va a pasar. Lo que estamos viviendo es atípico. Debemos de estar preparados para el cambio. Y el cambio puede tomar diferentes cursos. Con lo que debes de estar trabajando es con tu resistencia al cambio. Cuidado con eso. Por ejemplo, algo en lo que yo he tenido resistencia al cambio es cuando llego a conocer una herramienta tecnológica que me funciona, yo me caso con ella. Y ya, solo quiero usar esa. Y hoy estoy completamente claro que la tecnología no tiene palabra de honor. Ahorita nos está funcionando bien el Zoom, se pudo haber caído. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué pasa si el World Trade Center dice, oye, aquí tengo yo esta otra herramienta y yo en la vida la he utilizado? Bueno, haría que el desempeño de esta conferencia hubiera sido otro muy distinto. Dice, ¿qué herramientas conoces para control y seguimiento de tareas en forma remota? Bueno, gracias Patricio por esa pregunta. En cuanto a mi trabajo, les digo, yo uso mucho el Google Docs. Utilizo mucho el Google Calendar y básicamente las herramientas de Google. Sin embargo, ahondando en otro tipo de herramientas, y justo mientras preparaba esta exposición, siéndoles muy honesto, encontré una que se llama Notion. No sé si alguien aquí la conozca o la ha manejado. Notion. Y estuve viendo unos tutoriales, quedé muy impactado. Es una herramienta no propiamente de administración de tareas, pero es como un englobador de muchos diferentes dispositivos y herramientas que te pueden ayudar al trabajo grupal. Básicamente te ayuda a la planificación, te ayuda a la calendarización y te ayuda a poder tener trabajo colaborativo. Yo honestamente nunca lo he utilizado, pero ahora que estuve preparando esta exposición, tratando de complementar, encontré eso y la verdad me lo quedé de tarea. Yo quiero conocer Notion, me quiero meter, quiero conocerlo, quiero ver cómo opera. Vi varios tutoriales, muchos de ellos en inglés, algunos en español, pero me parece que es una herramienta que vale la pena conocer. Otra, dice Edgardo, intento trabajar en forma remota, pero te das cuenta que la persona al otro lado no entiende o no quiere entender. Ahí entramos en el tema de los protocolos. Aquí habría que ver, Edgardo, si tú eres la autoridad. Si tú eres la autoridad, es decir, si tú eres el líder por posición, entonces tú debes de establecer un formato de trabajo sí o sí, en donde la persona sepa, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar esto y yo lo que espero es que puntualmente esto ocurra en tanto tiempo. Y si no ocurre, esto es lo que va a pasar. Estas son las consecuencias positivas y sí, negativas, si no. Ese es el punto. Si tú no eres la autoridad, entonces te invitaría a que valoraras si el sistema que tienen funciona y si no, entonces lo reportaras. Hablaras con la autoridad y dijeras, oye, ¿sabes qué? Nos estamos topando con esto. Ayúdame, establece un protocolo que nos permita el poder seguir operando. Esto es importante. Gracias, Edgardo, por la pregunta. Dice Vicente, algunas empresas van a implementar home office desde la pandemia. ¿Es cierto eso? Sí. Esto llegó para quedarse por muchas razones. Y una es que tenemos hasta este momento un escenario de incertidumbre. Bueno, sabemos que la economía está ya comenzando a abrirse, sabemos que a partir del 1 de junio van a abrirse muchas industrias, muchas empresas, sabemos que no vuelven las escuelas, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos cómo se va a comportar el asunto de la salud durante el mes de julio, durante el mes de agosto. Bueno, hay estudios tan serios como algunos hechos por el Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dicen, básicamente, vamos a salir y vamos a volver a vivir cuarentenas reiteradas.
en varias ocasiones hasta aproximadamente finales del próximo año. Esto dicho por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Será cierto? ¿No será cierto? No lo sé. Pero esto puede ser. Y tú te tienes que preparar para esa posibilidad. ¿Y qué pasaría si ahorita salimos y luego nos tenemos que volver a encuarentenar? Quizá muchos están diciendo, bueno, ahorita la paso de alguna forma, al cabo vamos a volver a salir y nos recuperamos. Pero no, ahorita es el tiempo en el que te tienes que estar preparando para un escenario remoto, porque no sabes si nos vamos a volver a ver otra vez en la necesidad. Y otras organizaciones, pues se han dado cuenta, pues que no era tan malo como pensaban. Les cuento esto. Este es un administrativo de un sector educativo importante y por años trató de que los directores de diferentes partes, de diferentes planteles del país, tuvieran reuniones vía remota, por alguna plataforma, por ejemplo, como esta. No, no se puede, es difícil, complicado, no, 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 no. Bueno, ahora no les quedó de otra. Comenzaron a utilizar precisamente esta, que es Zoom, y lo interesante fue que muchos de ellos, gente mayor, ya cerca del retiro, renuentes a la tecnología, le han dicho, oye, no era tan difícil de manejar, no está tan complicado, oye, está interesante. Esto es algo que debemos de considerar. El doctor Enrique Cepeda, quien además agradezco su participación, él es mi mentor y es parte del equipo de la Mid American Christian University. Él dice, ¿hay alguna manera de rendir cuentas cuando estamos trabajando de manera remota? Bueno, la verdad es de que el doctor para mí ha sido un maestro totalmente porque él básicamente llena todo el círculo. Ha trabajado por muchísimos años y él ha sido el desarrollador de toda una plataforma de educación en línea, lo que llamamos hoy un e-learning, una educación asincrónica, la que mencionaba, donde los alumnos pueden entrar a la hora que quieran y ver sus tareas y tal. Sin embargo, tiene la sensibilidad de saber en qué momento hay que llamar a la gente para tener una junta, aunque remota, pero en sincrónica, en tiempo real. Pero no solo eso, sino que eventualmente está listo para hacer esa conexión, esa llamada telefónica. Yo de él lo he aprendido, esa es la realidad. Y no solo eso, ¿sabe en qué momento tiene que hacer un viaje? Y que eventualmente el grupo que está en Costa Rica o el grupo que está en Argentina requiere de que él vaya. Y va. Y esa es una situación importante. La persona, y lo veíamos en la esfera de la influencia, debe de saber que está en un entorno de confianza. Y eso no se limita a lo remoto. Eso es en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a tener una relación a pleno sin confianza. Puedes tener una relación sin confianza, pero estás con límites, estás con reservas. Pero para que haya confianza, tú tienes que generar la atmósfera. Y entonces ahí es donde va a haber la rendición de cuentas, en esa cercanía. Y eso es muy importante y gracias por traerlo a la luz, doctor. Preguntas. Alma dice, recomendación de una herramienta para gestionar proyectos. Bueno, ya lo comentaba ahorita. Yo honestamente he sido muy, pero muy rústico en ese sentido. Yo me administro muchísimo con las herramientas de Google, pero actualmente estoy conociendo esta de Notion. Apenas la conocí ayer. Me pareció estupendo lo que vi. Notion se escribe, Notion o Notion, obviamente sin el acento. Les animaría a que la buscaran. Yo tengo de tarea de verdad el verla y tratar de echarla a funcionar y ver si nos ayuda como equipo también. Entonces, muchas gracias, Alma, por la pregunta. Dago Salas, ¿cómo cambiar la mentalidad de las empresas que aún se basan en la hora, fuiste muy abierto en este sentido, Dago, la hora Pompi, vamos a decirle para que suene no tan rudo. Sí, bueno, en este escenario tenemos la maravilla, escuchen esto, la maravilla de que las empresas ya no tienen alternativa. Van a tener que dejar por fuerza. La propia naturaleza del trabajo remoto hace que ya sea irrelevante que la persona esté sentada 5 horas o 20 horas delante del monitor. Tú lo que vas a querer son
resultados. Si no cambias eso, vas a morir como empresa. No hay alternativa. Y eso es algo que me parece que es muy valioso. ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo soy la autoridad, bueno, tengo en buena medida el sartén por el mango, pero me supongo en tu caso, Dago, que no es así, que quizá formas parte de un equipo en donde hay muchos que siguen a la usanza antigua, con el formato tradicional. Podemos echar mano de la influencia, tratar de vender la idea hasta lo humanamente posible, pero al final no hay nada contra las necesidades. Por ejemplo, esto, lo que estamos viviendo ahorita de las conexiones inalámbricas y las conexiones remotas para los trabajos en equipo, esto es algo que se había proyectado aproximadamente dentro de unos 10 años. Esta situación lo aceleró. Lo que se esperaba dentro de 10 años, de forma natural, hoy lo estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque no teníamos de otra. Y entonces, este cambio de paradigma y de cambiar la hora Pompi por el indicador, por la productividad, el aprender a que trabajar no significa producir, esto es algo que no va a haber de otra. La situación nos está obligando a entenderlo. Gracias por la pregunta. Roberto, ¿puede ser más específico de la aplicación Motion? Pusiste acá. No, déjame la busco aquí rápidamente. Notion. Es con N. Notion. Se las voy a poner en pantalla. La página es notion.so. Estoy abriendo aquí ya la página, espero que no se tarde mucho. Y les reitero, yo lo que hasta ahorita he visto, pues han sido básicamente unos tutoriales, pero me ha parecido extraordinario. Les voy a poner aquí el enlace. Ahí está para todos. Notion.so. Entrando a la página, y aquí se las voy a poner, dice algo muy interesante. Dice, all, ya me tapó justamente lo de las preguntas. Ahí va. Ahí está. Dice, all in one workspace. All in one. Todo en uno, espacio de trabajo. Right? Escribe, planea, colabora y ten todo organizado. Todo en una herramienta. Ahí está. Y a mí me interesó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es algo en lo que, número uno, quiero yo enterarme, quiero yo entrenarme y si así se me permite, eventualmente poder entrenar a otros. Me pareció, por lo que vi en los tutoriales, de veras, una maravilla. Muy bien, déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Yo no veo ninguna otra pregunta, creo que todo lo dejaste muy claro. De hecho, hubo comentarios ahí dentro de preguntas y respuestas que tuviste, que muy buena plática, excelente. Y también ahí Vicente lo está poniendo ahorita en el chat. Muchas gracias, Vicente. Pues si no hay otra pregunta, a ver, se acaba de ir. No, todo está muy claro, dice Guillermo. Correcto, muchas gracias, Guillermo. No, pues muchas gracias, Edgar. Antes que todo, darte las gracias a ti por tomarte tu tiempo. Y pues bueno, que sepan que vamos a trabajar también dentro del World Trade Center junto con Edgar incluido para empezar a hacer talleres a distancia, ¿verdad? Ya más personalizados. Pero bueno, estamos trabajando en ello.